Estimados estudiantes, en la siguiente sesión explicativa vamos a poder visualizar de manera un poquito más profunda lo que corresponde al libro mayor. Para entender inicialmente la conceptualización de lo que corresponde al libro mayor, tenemos solamente que visualizar o recapitular lo que habíamos hecho anteriormente, es decir, la visualización de la estructura de lo que es el libro diario. El libro mayor simplemente viene a ser la continuidad del proceso al libro diario que nos va a permitir el desglosamiento o la individualización de cada una de las cuentas contables correspondientes. ¿Qué es lo que nos permitirá el libro mayor? Por un lado, nos permitirá organizar las cuentas de manera individual para determinar cómo se estructuró o cómo fue el movimiento de cada una de ellas e identificar cuál fue su saldo. Es decir, una vez que hemos culminado todo tipo de movimientos en un periodo de tiempo, entonces vamos a poder concluir cuáles fueron las transacciones que se realizaron en cada una de las cuentas y cuál fue el saldo correspondiente. Tengamos en cuenta que una vez que nosotros podamos justamente unificar y en este caso sistematizar los saldos, esto nos permitirá precisamente hacer un resumen y un registro que veremos más adelante cómo eso se canaliza precisamente en un proceso de mayorización ya directamente a un estado financiero. Para ello vamos a visualizar netamente la conceptualización del término. El libro mayor, ¿sí?, y el proceso de mayorización lo que busca es justamente identificar el registro ahora ya no en una sola estructura como el libro diario, que nos sirve principalmente para ir monitoreando o registrando cada uno de los movimientos transaccionales, sino tener una perspectiva global de manera individual. Nos dice, el libro mayor o mayor general es un registro en el que se anota de forma separada, clasificada e independiente todas y cada una de las cuentas que se presentan en el libro diario. Esto, complementario al proceso de la estructura del libro mayor, viene la mayorización, que corresponde al acto de trasladar las cuentas jornalizadas en el libro diario hacia el libro mayor con sus respectivos valores. En este procedimiento, los valores que se registraron en el debe de una cuenta en el diario general se trasladan a la misma cuenta en el mayor general. Lo mismo ocurre para las cuentas registradas en el haber. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es tomar los valores que se han ido registrando en el libro diario e individualizar, ¿sí? Y para esa individualización tenemos un contenido estándar que seguramente, como muchos ya lo han podido visualizar, es la estructura T, que ya la vimos previamente. La forma más sencilla para efectos didácticos es la mayorización en T, cuya parte superior se anota el nombre de la cuenta, en el lado izquierdo los valores del debe y en el lado derecho los valores del haber. Entonces, tenemos este diseño que muchas veces ustedes lo han visualizado. Ahora, es importante que ustedes visualicen la cuenta T como un recurso didáctico. En la mayorización, en la realidad, ya se manejan, como yo les mencionaba, sistemas tecnológicos que cuantifican las cuentas ya en una estructura un poco, digamos, más sistemática, es decir, que ya tiene parámetros, códigos, que ya tiene hasta cierto punto incluso ya una codificación particular de cada programa. Pero la conceptualización, la idea es lo mismo, ¿no? Registrar todos los movimientos del debe de una cuenta, ¿sí?, todos los movimientos o ingresos que se generaron a esa cuenta. Y en esto voy a ser nuevamente, mis estimados estudiantes, muy preciso. Al hablar de ingresos a la cuenta, no me estoy refiriendo que la cuenta esté ingresando exclusivamente dinero, sino que están existiendo entradas de registros que pueden haberse efectuado en la cuenta. Una cuenta caja o bancos puede generar efectos de ingresos en efectivo,
Pero otras cuentas, como por ejemplo muebles de oficina, equipamiento de oficina u otro tipo de activos fijos, lo que puede realizar es simplemente la entrada de valores, la entrada de adquisiciones, la entrada de movimientos. A eso nos referimos con el debe. Y de la misma manera en el haber se registran todas las salidas de dichas cuentas. Entonces, teniendo un poco eso claro, podemos visualizar o ejemplificar cómo podemos individualizar cada una de estas cuentas haciendo una recapitulación de lo que vimos anteriormente. Si nosotros tenemos, en este caso, un libro diario, como el que vemos en el ejemplo resuelto, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, tuvimos un estado de situación inicial en donde teníamos estos saldos en cada una de las cuentas. Quiero que se den cuenta, mis estimados estudiantes, que aquí cada valor de cada una de estas cuentas hace referencia a un saldo unificado, que ya estaba integrando los valores que se movieron en el debe y los valores que se movieron en el haber. Entonces aquí vamos a tener un parámetro importante. Primero, vamos a empezar con determinados saldos que es el punto final incluso después de haber generado determinados movimientos. Y aquí vamos a tener el registro de transacciones y de asientos contables refiriendo a un proceso normal en el libro diario, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nos decía que hubo una transacción de documentos por pagar en donde ingresó el valor de 500 al debe y salió de bancos del movimiento en el haber de $500. Si ustedes ven, por ejemplo, esta transacción, ¿qué nos está diciendo? Que hubo una cancelación, un pago de la letra de cambio. Es decir, si nosotros recordamos que teníamos un ejemplo en donde habíamos pagado una determinada adquisición con una letra de cambio, lo que nos habíamos indicado es que estábamos consolidando un documento. Y ese documento quedó como un vale para poder adquirir. Sin embargo, en un futuro estamos ya cubriendo este documento. Entonces, de esa manera, el documento se va reduciendo en la obligación del pago, ingresa justamente dinero para el documento saldarlo y al mismo tiempo sale de la compañía, por ejemplo, el dinero de bancos. De la misma manera, nosotros tenemos una serie de transacciones que se han efectuado aquí en el libro diario, ¿no? Conjuntando caja, con servicios prestados, banco con caja relacionándonos a un depósito realizado, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que se han registrado todos y cada uno de estos movimientos transaccionales, viene un proceso de mayorización. ¿Qué nos dice el proceso de mayorización? Como vimos previamente, que tenemos que nosotros individualizar cada una de estas cuentas en una cuenta T. Y para poder verificar precisamente este proceso, vamos a ver adelante el ejemplo. Solamente por un momento veamos aquí. Vamos a visualizar, por decir, la cuenta de bancos. Aquí. La cuenta de bancos inicia con un saldo en el debe de 2.500. Pero si nosotros visualizamos las siguientes transacciones, ¿de qué nos damos cuenta? Que por aquí hubo un movimiento de $500 en el haber. Por acá hubo otro movimiento de $878 en el debe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer el rato que vamos a mayorizar? Lo que tenemos es que utilizar o ubicar solamente esta cuenta y resumir todos los valores que se han ejecutado tanto en el debe como en el haber. Por ejemplo, si yo resumiese aquí, tendría 20.500, tendría 5.500, tendría 878. Esos valores los voy a extraer en una cuenta individual. Y para poder visualizar eso, vamos a irnos a esta parte y vamos a ver precisamente justamente esa individualización. En esta parte inferior podemos ver cómo las cuentas han sido individualizadas. Refiriéndonos a la cuenta bancos, ¿qué nos dice acá?
hemos sacado todos los valores que se han realizado en la cuenta de bancos, tanto para el debe como para el haber. Por ejemplo, el 1 de septiembre, como dijimos, había una situación inicial de 20.500. Luego hubo una ejecución y la cancelación de un rubro por letra de cambio y salieron, en este caso, 20.500. Si ustedes se ponen a ver, esta cuenta iniciaba con el debe con 20.500. Sin embargo, ¿sí?, hubo un valor que en cambio egresó de la cuenta, que fue el 500. Si nosotros mayorizamos solamente a este punto, ¿qué diríamos? Tengo en el debe 20.500 y tengo en el haber 500. Por tanto, tengo un saldo de 20.000. ¿Sí? Resto los 20.500 que estaban en el debe menos el saldo que tengo en el haber. Y esto me va a dar el saldo total de $20.000 en la cuenta. Aquí quiero hacer una precisión. Cuando nosotros tenemos un saldo a favor, en este caso, de una cuenta del activo que está a favor del haber, lo que digo es que tengo un saldo acreedor. Cuando tengo un saldo a favor del debe, digo tengo un saldo deudor, cuando las cuentas son relacionadas con los activos. Por ejemplo, si en esta cuenta tengo un valor mayor en el debe que en el haber, estoy diciendo que tengo un saldo deudor, porque el saldo positivo, por decirlo así, está a favor del debe. Si es que yo tuviese un valor mayor en el haber que en el debe, entonces lo que yo en este caso tendría que decir es que tendría un saldo acreedor, es decir, el saldo está a favor de la cuenta del haber. Bien, tomando en cuenta esto, eran solamente dos movimientos, pero ahora, como vemos, dentro de la cuenta de bancos surgieron otros movimientos. El 878 que vemos aquí a favor del debe, 180 que salieron para comprar medicinas, $80 que salieron para comprar útiles de oficina y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el proceso de mayorización? Compilar todos los valores del debe que se habían visualizado en el libro diario y también los valores del haber que se habían visualizado en el libro diario correspondientes a la cuenta de bancos. Esto hago para cada una de las cuentas, como vamos a ver en la parte inferior. ¿Y qué es lo que yo tengo? Si pueden aquí visualizar. Al sumar todas las sumas del debe y al sumar las sumas del haber, tengo estos resultados. Por un lado en el debe, 20.578 y por otro lado en el haber, 999,54. Entendiendo la lógica del saldo deudor o acreedor, diríamos que esta cuenta cierra con un saldo deudor, porque el valor del debe es mayor que el valor del haber. De la misma manera, podemos visualizar otro tipo de cuentas. Por ejemplo, ¿qué pasó con muebles y enseres? En muebles y enseres no hubo mayor movimiento y se mantuvo el valor inicial con el que quedó, 5.250. ¿Qué pasó con el equipo médico? Algo parecido. ¿Qué pasó con la cuenta vehículos? Algo parecido. Veamos qué pasó, por ejemplo, con la cuenta documentos por pagar. Solamente tuvo un movimiento. Inicialmente hemos tenido el valor de 7.500 en el saldo de la parte del haber, pero en el registro del libro diario se generó un movimiento en la parte de la entrada. ¿Por qué? Recordemos que hubo una cancelación de parte de una letra de cambio que implicó que se vaya saldando esa deuda que teníamos por pagar. En este caso, por ejemplo, ya no tenemos solamente los 7.500, sino un saldo de 7.000. Pero aquí, como vimos anteriormente, tenemos una particularidad. Ya no tenemos un valor mayor en el deudor o en el saldo deudor, sino tenemos ahora en el haber, lo que corresponde a un saldo acreedor. ¿Sí? Entonces, si yo visualizo la cuenta documentos por pagar, tendríamos aquí que, al ser el valor
del haber mayor que el del debe, evidentemente contamos con un saldo acreedor. De esa misma manera, resumo todas y cada una de las cuentas de forma individual. ¿Y qué lograríamos con ello? Tener lo que mencionamos conceptualmente como la mayorización. Es decir, todas y cada una de las cuentas por separado con sus saldos correspondientes a la sumatoria de los valores que se han movido tanto en el lado del debe como en el lado del haber.